Ahora en este video veremos el flujo de potencia, pero para un generador. Entonces, básicamente en un generador lo que nosotros buscamos es generar energía eléctrica. Entonces lo que hacemos es que en este rotor le damos una cierta potencia mecánica para generar en las terminales de ese generador una potencia eléctrica. Entonces el diagrama de flujo de potencia para un generador sería de la siguiente manera. Vamos a tener 5 pérdidas en total. 5 pérdidas, de las cuales 4 van a ser de la parte que va a estar en el rotor y una que va a ser en el estator. Entonces nosotros ingresamos potencia mecánica aquí para generar en la salida potencia eléctrica. Toda esta parte de acá todo esto representa la parte del rotor de ese generador, y toda esta parte de acá viene a representa el campo o el estator. Entonces acá voy a dibujar como ejemplo para realizar el análisis, un generador en shunt, un generador en conexionado en shunt. Tenemos entonces por acá donde le vamos a generar esa potencia mecánica, tenemos el circuito de campo, y a la salida de este generador generamos un voltaje V sub T y una corriente I sub L en esta dirección. Ya no es como en el motor que era de esta manera, ¿no? Ahora estamos generando, ya es diferente. Entonces en la potencia mecánica que se le da inicialmente a ese motorcito mediante un movimiento rotacional va a ser igual a el torque de esa carga, de la carga que va a estar girando por la velocidad de rotación de ese motor. Las primeras pérdidas que vamos a tener en el rotor van a ser las pérdidas parásitas, pérdidas misceláneas también se le conoce. Luego vamos a obtener, o otra pérdida más que vamos a tener, es las pérdidas en el núcleo, debido a la histéresis y debido a las corrientes de Eddy. Además de eso vamos a obtener las pérdidas por fricción y por aire. Luego vamos a obtener también, luego después de todo este proceso de que disminuye esa potencia mecánica que le estábamos ingresando, lo que va a suceder es que la potencia se va a convertir. En este punto la potencia se convierte. Pasamos de potencia mecánica a potencia eléctrica. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis en esta parte de acá. Si nosotros le dábamos una potencia mecánica acá, o mejor dicho, se generaba una potencia mecánica en este rotor, esa potencia mecánica iba a ser igual a ese torque inducido por la velocidad de rotación que va a tener ese rotor. Y ahora, para generar potencia eléctrica, la potencia eléctrica que se genera en ese momento en la armadura no va a ser, o va a ser igual a ese voltaje de la armadura por la corriente que está pasando en esa armadura. Entonces acá vamos a tener una relación muy importante.
Luego de que la potencia se convierte, pasa a ser de mecánica a potencia eléctrica, ¿qué sucede? En este rotorcito, debido a esta resistencia de acá, vamos a obtener pérdidas. Pérdidas en la armadura o en el rotor, debido a la resistencia de esa armadura. Y va a ser igual a la corriente que está pasando por esa armadura, elevado al cuadrado por la resistencia de esa armadura. Ahora, después de que pasa por esta armadura, vamos a tener las últimas pérdidas, que van a ser las pérdidas en el campo. Las pérdidas en el campo. Y por el campo pasa una corriente ISO-F. Entonces, debido a la resistencia que tiene ese campo, las pérdidas va a ser igual a la corriente del campo al cuadrado por la resistencia de ese campo. Luego, finalmente, lo que obtenemos es a la salida recién nuestra potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica que se obtiene en la salida va a ser igual a esto, al voltaje en las terminales de ese generador por la corriente de línea que está pasando por ahí. ¿Ya qué sería igual la eficiencia para este generador? La eficiencia no es nada más que la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, expresado en porcentajes.